ni hacer gestos obscenos, por favor. Ahí está. Bueno, Julieta, preguntabas entonces el uso de los foros. Por ahora, la propuesta es la siguiente. Todas las semanas van a haber publicados videos y van a haber publicadas, junto a los videos, un texto que va a acompañar, digamos, construyendo una especie de contexto para que ustedes entiendan el porqué de ese video y también darles acceso a partir de ahí, de los enlaces que armo con el campus, directamente a los textos que están para esa semana. Usted, además de eso, de que van a poder ver un video, van a poder leer ese texto, van a poder acceder a la bibliografía, también les voy a proponer todas las semanas una consigna en foro. ¿Sí? Las consignas en foro van a funcionar como funciona la asistencia cuando vamos a cursar de forma presencial. Sí, o sea que ustedes tienen que acceder a un mínimo de 3 foros en la primera parte de la materia. 3 o 4 foros, vamos a decir 4 foros, van a haber más de 4 foros, ¿no? Pero ustedes, supongamos que van a haber 6, ustedes tienen la obligación de participar en al menos 4 foros para las unidades 1 y 2 y 4 foros para las unidades 3 y 4. ¿Me explico? Sí. Esos foros van a tener una consigna que ustedes tienen que resolver. O sea, ustedes, yo les hago una pregunta en función al texto y ustedes publican la respuesta que ustedes creen tienen que ver con lo que propongo en la consigna, y esa respuesta también va a tener una devolución. Yo les voy a intervenir también en el intercambio para que ustedes, básicamente para esto, para que ustedes puedan puedan corregir su intervención o su reflexión. No hace falta que ustedes vuelvan a publicar de vuelta, sino que de alguna manera mi intervención va a tener que ver con que yo encauce las publicaciones que ustedes hagan en relación a la bibliografía, en relación al contenido de ese foro. Sí, de alguna manera esto, la idea es que, además de las clases donde yo explico lo que dicen los textos, o hacemos un intercambio con respecto a alguna cuestión en particular, poniendo en juego ese contenido, la idea es que vayamos preparándonos básicamente para cada uno de los exámenes, ¿sí? Perdón, ¿puede ser que el foro ese sea también del año pasado? Porque yo entré a ver y había como una propuesta de presentación y vi que había un montón de gente que había comentado, pero era todo el 2020. Sí. Entonces yo no contesté. No, eso no puede pasar. No, tendría que estar eliminado eso. Bueno, ahora lo voy a borrar. ¿Nadie intervino? Todavía no, porque yo. el año pasado. Yo intervine. Bueno, ahora me dicen. Hice el primer día. No, Mariana, participaste y está perfecto. Acá veo foros y participó Mariana. Yo voy a borrar ahora mismo porque eso no debería estar sucediendo. Mirá, 25, claro. Bueno, no sé, la verdad es que no me di cuenta en algunas cuestiones. Bueno, perdón, soy humano. No, pero ahora lo voy a resolver ya mismo, porque debería haber borrado todas las intervenciones del año pasado. A ver, acá voy a eliminar todas menos la de Mariana. Si es mucho lío, eliminala y la vuelvo a hacer, no hay problema. No es mucho lío, no es mucho lío. Ahí está, ya está. Ahora pongo pling, un botón. Y ahí está. Ya está. Sí, no me di cuenta. La verdad es que había confeccionado la parte de la clase, donde está el video y toda la cuestión. A ver. Sí, ahí está. Mariana Caballero, no voy a borrar nada. Y ahora sí, solamente está la de Mariana, que Mariana participó. Espero que nadie más haya participado, ¿no? Me debería haber fijado en la fecha. Perdón, pero profe, bueno. ¿cuál es? Porque yo estoy justo en la página que entré a verlo y
siguen apareciendo todos los comentarios. A ver, actualizar la página, porque ahora ya Sí, debería estar actualizala bien. porque yo recién entré y está solo esa. Ah, De- bueno, pues, ok. Después, en las consultas también tengo dos consultas que son del año pasado, así que también las voy a eliminar. Bueno, después sigo puliendo el campus. O sea, hay cuestiones que todavía no termino de entender del todo, pero las clases yo las oculté, deberían estar ocultas, solo lo que deberían ver es la presentación de la materia. Que bueno, eso es Sí. todo nuevo, lo hice todo Bueno, ahí está. Bueno, lo que trato de explicar también en los videos es un poco lo que acompaña la lógica de la materia, que tiene que ver con las intervenciones en los foros. O sea, para que ustedes aprueben la materia, pueden suceder 3 cosas a lo largo de este cuatrimestre. Lo que no queremos que suceda, y espero que nadie pase por ello, porque la intención es que todos aprendamos y aprobemos la materia, es que la desaprueben. O sea, para desaprobar la materia, ¿qué tiene que pasar? Intervienen a lo largo del cuatrimestre en 1 o 2 foros en total, en todo el cuatrimestre. Además, tuvieron malas notas en los exámenes, si no recuperaron esas notas, más bajo de 4 en los 2 exámenes, o no entregan o no resuelven alguno de los exámenes, o no entregan el TP que hay para resolver, o no entregan alguno de los exámenes. Esa es la posibilidad y las razones por las cuales una persona puede desaprobar esta materia. La otra posibilidad para desaprobar la materia es que la abandonen, ojalá que no suceda y que seamos todas las personas que somos al final del cuatrimestre, pero lo que puede pasar y que vamos a trabajar para que ello suceda es que pueden aprobar la materia y llevársela a mesa de examen final, que a veces hay mucho mito con respecto a la mesa de final, pero bueno, es una instancia más de aprendizaje, por lo menos en la materia, en la propuesta que yo llevo adelante. La mesa de examen no es una situación, o no se busca que sea una situación de tensión, sino que podamos seguir trabajando el contenido. A veces hay personas que se llevan la materia a mesa de examen final por una cuestión técnica. Por ejemplo, una de las cuestiones principales para poder promocionar la materia y no llevarse la mesa final es que se hayan sacado un 7 en el segundo examen, que es más que un examen, es un trabajo práctico integrador. En ese examen integrador tienen que sacarse más de 7 para poder promocionar la materia, además de que sucedan otras cosas. Hay personas que participaron en todos los foros, se sacaron un 7 en el primer examen, entregaron el trabajo práctico y lo aprobaron, pero tienen un 6 en el trabajo integrador y no lo pudieron recuperar, no pudieron recuperar la nota. Esas personas, la verdad es que se va a mesa final por una cuestión de un número, pero yo la verdad es que no los puedo promocionar porque les falta uno de los elementos que estamos poniendo y estamos consensuando en este momento para que ustedes puedan promocionar. En ese caso, a veces lo que yo busco es que la mesa de examen final sea básicamente una conversación en donde podamos recuperar algunos elementos de la materia y ustedes puedan llevarse algo más, además de haber participado en la cursada. ¿Sí? Bueno. Disculpa, Guillermo, una consulta, por ahí me perdí. Las instancias entonces de evaluación serían un examen, un primer parcial, un trabajo práctico y después un integrador de todas las lecturas, digamos, de cada uno. Exactamente. Perfecto. Sí. Ahora lo voy a detallar un poquito mejor al mencionar de qué se trata cuando hablamos de promocionar la materia. Ahora sí, como les vengo diciendo, fruto de las preguntas que me están haciendo, una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver es la participación en los foros. Sí, como mínimo les voy a pedir que participen
en 3 o 4 foros. Eso déjenme calcularlo bien porque no sé cuántos foros van a haber durante el cuatrimestre, pero entre 3 o 4 foros digamos, por parte me crucé. Bimestre. Sí, por bimestre, ¿Por unidad? digamos. ¿Por unidad sería? No, porque son 4 unidades. Son 4 unidades. Son 4 unidades. Necesito que ustedes participen en 3 o 4 para la primera y segunda unidad y 3 o 4 para la tercera y cuarta unidad. ¿Sí? Esto lo dejo, el 3 o el 4, déjenmelo ver bien con el cronograma para que yo se los termine de confirmar. Pero igual confío que las consignas les van a gustar tanto que van a participar, aunque no tengan que hacerlo. No, bueno, pero sé que a veces andan con mucho trabajo y con poco tiempo, y bueno, a veces eso lleva a que por más que les guste la consigna, no puedan intervenir. Pero déjenmelo mirar mejor en cuántos foros tienen que ser por la unidad 1 y 2 y por la unidad 3 y 4. Entonces, tiene que haber un mínimo de participaciones en foros a lo largo de todo el cuatrimestre. Tienen que resolver el primer examen, que va a ser el examen, va a trabajar el contenido de la unidad 1 y 2. El primer examen va a ser un examen individual y lo vamos a hacer en línea. O sea que nos vamos a conectar a las 8 de la noche del viernes, que toque la fecha del examen, y van a tener el tiempo de clase para resolverlo. Yo les voy a mandar las consignas por mail y ustedes las van a resolver en tiempo de clase, como vamos a imitar lo que podría suceder en la presencialidad, en este caso. Ese examen, bueno, se van a sacar determinada nota y ustedes van a poder recuperar esa nota o mejorarla si es que lo desean. Disculpa, ¿ya tenés alguna fecha tentativa? Sí, yo publiqué ahí el cronograma. A ver, déjenmelo mirar. Vamos a ver. Puse acá que... no. Sí. El A ver si 14 del publiqué. 5 puede ser, o la semana. Vamos a ver si... Primer examen parcial el 14 del 5, sí. Disculpa, ¿eso está en la parte de calendario? Se llama, está en la parte de aulas. A ver, ¿cómo se ven? En la parte de inicio, En está inicio la foto está. y hay una explicación, vas Inicio, hasta abajo todo y exactamente. está hay como una grilla chiquita, un cronograma. Exactamente. Ahí. Ah, genial, genial, gracias. Disculpen. Yo lo tenía No hay como que eran problema. las clases, no había visto lo del parcial. No hay problema. Bueno, Discúlpame, pero yo estoy manejando otro campus también que es similar, porque estoy cursando en otro profesorado. Y bueno, no sé, allá por ahí algunos profes lo tienen organizado de una manera, acá es como que está diferente. Pero no, sí, ya me voy a entiendo. familiarizar. Sí, se entiende, no hay problema. Bueno, entonces, este primer examen ustedes podrán sacarse determinada nota y yo les voy a dar la posibilidad para mejorar la nota de alguna manera. En caso de que ustedes no puedan asistir al examen, por sea la razón que sea, va a haber una fecha de examen recuperatorio, ¿sí? Que bueno, que el cronograma está bastante apretado, pero le buscaremos la vuelta. Veremos, porque a veces no hay ningún caso que tenga que recuperar, entonces no hace falta pensar esa fecha. Bueno, entonces siguiendo con las cuestiones técnicas de la materia, una vez que realizamos el primer examen, empezaremos con las unidades 3 y 4, y a partir de ese momento yo les voy a dar las consignas para que realicen una planificación. La planificación la pueden hacer de a 2 personas. ¿Sí?
lo que yo les voy a proponer es que a partir de ese viernes, el viernes 21, acá estoy viendo en el programa, les voy a pasar las consignas, para el siguiente viernes ya tengan una primera entrega de la planificación. Ok. Acá yo estoy viendo que me equivoqué, que el cuarto encuentro en línea, después yo lo cambio. El cuarto encuentro en línea es el 11 del 6, no el 4 del 6. Eso lo modifico después. Bueno, entonces me hacen una primera entrega de planificación. Tendremos 2 clases más sobre unidades 3 y 4. Y esa semana, la semana del 11, les voy a dar las consignas del trabajo práctico domiciliario, que también lo pueden hacer de a 2 personas, en caso de que hubiera necesidad de a 3. Y la semana del 18, el viernes 18 en realidad, me entregan el trabajo práctico resuelto y la planificación ya corregida. Yo, a partir de la primera entrega de la planificación, les voy a hacer una devolución y ustedes van a corregir, si es necesario, las cuestiones que tengan que corregir para también poder tener una mejor nota ahí. De esta manera ustedes van a tener 3 notas. ¿Sí? El promedio de esas 3 notas, siempre y cuando el trabajo práctico domiciliario, el que se llama trabajo práctico domiciliario, tengan un 7, si es que el promedio les da 7 y participaron en los foros, promocionan la materia. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Profe, le hago una pregunta? Sí, ¿cómo no? Con respecto a la planificación, ¿nos va a dar texto para poder planificar? ¿Es planificación didáctica lo que tenemos que hacer? Sí, por supuesto. Vamos a planificar una clase, ¿no? Y la planificación de la clase va a tener los componentes que tienen que tener todos los programas de los profesores. O sea, los docentes tenemos que presentar un programa. Es un documento que en cierto grado hay obligatoriedad por parte de las personas que ejercemos la docencia para tener un programa. Sí, yo soy maestra jardinera, por eso pregunto. ¿Cómo? Yo soy maestra jardinera. Y tenés programas, a veces, sí. Yo sé planificar, pero para el nivel inicial es distinta la planificación que para los otros niveles, por eso pregunto. Bueno, en este caso vamos a planificar una clase con los componentes de la didáctica general. Son componentes generales, pueden haber más, pueden haber menos, pero nosotros vamos a trabajar sobre algunos componentes básicos que tienen que ver con la fundamentación de la propuesta, tienen que ver con los objetivos que nos proponemos los docentes, tienen que ver con los propósitos y tienen que ver con el contenido que vamos a dar, y tiene que ver con la descripción de la propuesta. Así como va a ser para una sola clase o a lo sumo 2 clases, tienen que estar presentes esos elementos como programa. Por supuesto, a partir de cuando empecemos a hablar de la unidad 3, vamos a leer bibliografía que nos van a dar elementos para que nosotros entendamos lo que significa construir una propuesta pedagógica. Buenísimo, muchas gracias. Sí, no, por favor, estoy para servirles. Así que bueno, esto es básicamente cómo va a ser nuestro recorrido. O sea, parece un montón, pero paso a paso y semana a semana vamos a ir avanzando juntas, en el sentido de que vayamos haciendo las lecturas a tiempo, yo vaya también ayudándolos y ayudándolas a comprender esos textos, ese contenido, para que lleguen a las fechas de los exámenes lo mejor posible. Además,
van a estar las consignas de los foros, que también tienen como finalidad que ustedes pongan en juego parte del contenido y en ese problematizar ustedes también incorporen ese contenido, se lo apropien, lo comprendan desde sus propios códigos, ¿sí? En principio, si les parece bien, lo que yo puedo hacer ahora es hablar de una serie de textos que van a ver en el campus, para que podamos empezar a leer para la semana que viene. Yo voy a publicar este video que estoy grabando ahora y voy a poner el enlace a los foros y el enlace a los textos que vamos a hablar hoy para que puedan ustedes acceder y puedan leer un poco por sí mismos de qué se tratan el contenido de estos textos. ¿Qué les parece? ¿Vamos a por ello? Sí, perfecto. Sí, profe. Excelente. Bueno, hay algo importante antes de que empiece a hablar y no parar, es que preséntense en los foros en el foro de presentación, que me gustaría saber un poquito más de ustedes. Si bien no es obligatorio, pero bueno, ayuda también. Ahí hay una pregunta que tiene que ver con qué esperan ustedes de la materia, y qué gustos tienen también particulares que quizás tengan que ver, puedan ser utilizados, o yo busco siempre incentivarlos a que puedan utilizarlos, por lo menos, por ejemplo, para realizar esa programación que tenemos pautada, ¿sí? Bueno, dicho esto, les quiero comentar que, bueno, didáctica es una disciplina práctica, en principio, por definición. Una disciplina práctica significa que es un espacio teórico que construye su discurso a partir de lo que obtiene del campo de estudio de la didáctica. El campo de estudio de la didáctica, bueno, es complejo, pero en principio nosotros nos vamos a basar en dos conceptos claves de la didáctica, que son sus objetos de estudios. Uno de los conceptos es el de enseñanza, y así se llama la primera unidad. Este concepto, que quizás les resulte bastante familiar, tiene su complejidad, ¿sí? Cuando la didáctica habla de enseñanza, habla de un concepto complejo, ¿sí? Por ahí ustedes, cuando yo digo enseñanza, les viene alguna representación que tiene que ver con, qué sé yo, con el rol docente, ¿no? La enseñanza como desde el rol docente, o aquello que sucede en diferentes ámbitos, como puede ser la escuela. Bueno, la enseñanza es un concepto que tiene su historia, ¿no? Que se construye a lo largo de la historia, y la disciplina que hace la recopilación de esta construcción es la didáctica. Y veremos ahora, en unos minutitos, desde dónde podemos partir para entender esa complejidad. El otro objeto de estudio es el currículum. Y bueno, como concepto ya es un concepto muy particular. Quizás a algunos de ustedes no hayan escuchado hablar del currículum en relación a la enseñanza, quizás sí, pero es un poquito más complejo y va a tener que ver con la unidad 2. ¿Sí? Quizás lo que puedo adelantar del currículum tiene que ver y va a estar relacionado con el concepto de enseñanza. Estos dos conceptos, por más que pueden diferenciarse, van a estar de alguna manera unidos, relacionados, se articulan necesariamente, ¿sí? En principio, para darles un adelanto muy abuelo de pájaro, es que el currículum se conforma como una selección de contenidos. Si cuando nosotros nos proponemos enseñar algo, hacemos una selección de contenidos, ¿no?
Y esta selección tiene que ver con un montón de cosas. Tienen que ver, por ejemplo, con el público que vamos a tener adelante. O sea, yo no puedo dar como docente de una lengua extranjera, ¿no? Como van a ser ustedes, o como lo son. Yo no puedo decir, bueno, voy a hablar no me sale, pero de verbos, de verbos complejos o de vocabulario específico cuando voy a dar la clase a una persona que recién empieza a dar sus pasos en esa lengua, ¿no? O sea, yo voy a tener que utilizar un contenido un poco más básico para que se acerque a los códigos que maneja esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, los números es algo que, bueno, es fácilmente accesible a contar, y bueno, es un buen inicio para una primera clase de cualquier lengua extranjera, digamos. Una tontería, digo, ¿no? Pero yo no voy a tener que hacer necesariamente esta selección de contenido. Y además, cuando yo hago una selección de contenido también, cuando hablo de selección de contenido, estoy hablando de una forma de transmitir ese contenido, ¿no? O sea, yo no voy a... ¿cómo hago yo para enseñar los números? Bueno, hay un montón de respuestas a esa pregunta, y eso también es parte del concepto de currículum, ¿sí? Y también, y esto es un poquito más complejo y lo vamos a hablar más adelante, pero se los adelanto, el currículum es también la selección que no hago, o sea, el contenido que dejo afuera. O sea, la definición de mi selección de contenido, o sea, la selección de mi contenido se define por aquello que también no selecciono, por diferentes razones. Y hablando de la forma de enseñar ese contenido que selecciono, van a haber cuestiones que yo realizo de forma consciente, y van a haber otras cuestiones que las hago de manera inconsciente, ¿no? Que no me doy cuenta, gesticulo, digo cosas, se me escapan, tengo olvidos, ¿no? Todo eso es parte del currículum, ¿sí? Y un concepto bastante famoso con respecto a esto es el currículum oculto. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar del currículum oculto. Es aquello que no está del todo a la vista, es inconsciente, tenemos naturalizados. Bueno, un pantallacito de lo que es unidad 2, ya tienen ahí. Van a ver que cuando agarren los textos de la unidad 2, esto les va a venir a flote. Pero hablando del concepto de enseñanza, bueno, yo lo que les voy a pedir es que para la semana que viene, al menos, lean las primeras páginas de 2 de los textos que tenemos para leer. Uno de los textos es el de Laura Basabe y Estela Cons, que tiene por título La enseñanza. Muy original, como verán. Está buenísimo este texto, se los voy a vender y les va a recopar, creo. Porque arranca de una forma muy particular. O sea, dice que lo que vamos a buscar hacer con el concepto de enseñanza es una desambiguación. En los textos me está preguntando Agustina ahí en mensajería, ¿dónde van a encontrar los textos? A los textos ustedes ya pueden acceder si quieren en la parte del campus que dice archivos. Pero como por ahí se van a confundir accediendo directamente ahí, no se preocupen porque cada clase yo voy a publicar dentro, además del video y además del enlace a los foros, voy a publicar los textos que yo les propongo que lean. Además, en esa publicación les voy a decir qué páginas leer de cada texto, ¿no? Porque hay textos que por ahí tienen más páginas de las cuales es necesario leer, entonces yo les aclaro, lean esta cantidad de páginas. Por eso no les digo agarren de archivos. Sí. Sí, justo yo justo te iba a preguntar si nos ibas a decir los capítulos. Genial.
porque vi que era larguísimo y dije, bueno, debe haber algunos que son más, como son varios textos. Sí, sí. En el caso de Laura Basabe, Sí. no van a leer todo el artículo entero. Yo les voy a Sí. decir hasta determinada página que lean. Ok, gracias. Y en el Y otra caso cosita, discúlpame, vos dentro de cada texto nos vas a dar como una guía con algunas preguntas, como para, ¿no? Como para agilizar, no para agilizar, sino como para tener más en cuenta dentro de lo que habla cada texto, o de la mayor idea, importancia, o pues no, leerlo y... creo que tengo una guía de preguntas preparadas y quizás se las puedo... no sé si está publicada en bibliografía. Si está, ahora me fijo, y si no está, la subo ahí a la parte de archivos. O también la puedo publicar en la clase anterior, antes del examen, pero como guía. O sea, la idea no es que Claro, ustedes más que nada como resuelvan guía, sí. preguntas. Sí, porque la idea es que ustedes problematicen los textos en el foro. En el foro van a haber consignas en las cuales yo voy a buscar que incorporemos en sus respuestas lo que dicen los textos. O sea que esa es la idea. Desde ahí, quienes no tienen una lectura muy autónoma, quizás leyendo las respuestas de los y las compañeros, o a partir de lo que problematiza la consigna, van a conseguir este incentivo para leer con más atención este texto. O sea, la idea es que estas consignas le den algún grado de significación a los textos, para que no sea a partir de la nada. Y bueno, además de eso, la clase. Yo les estoy hablando de los textos para que ustedes puedan acceder al texto con alguna introducción. Esa sería la idea. Genial, gracias. Pero bueno, me voy a fijar. Me había olvidado del foro, por eso, discúlpame. No Me olvidé del problema. foro, claro, que ahí sí es donde está bien, perfecto, los trabajamos ahora. Gracias, disculpa. No hay problema. Entonces tenemos a Laura Basabe y a Estela Cols, que lo que van a tratar de hacer, lo que nos invitan a hacer, es que pensemos en cuáles son los elementos, los componentes básicos que forman parte de la enseñanza. Yo siempre pongo una metáfora que no sé si sirve o no sirve, pero siempre la digo, es que si nos imaginamos que enseñanza fuera una roca, tenemos muchas rocas enseñanza ahí tiradas, y quiero romperlas. Cada vez que la rompo, se rompe solamente en 3 pedazos. No se puede romper en menos. Es como el átomo. El átomo es esa partícula de las más pequeñas que forman parte de todos los otros elementos de la naturaleza. Bueno, la enseñanza siempre va a estar conformada por 3 elementos básicos, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a andar el concepto, la teoría de la enseñanza, nos vamos a encontrar con estos 3 elementos, que son, por un lado, la persona que sabe un contenido, por otro lado, la otra persona que no maneja ese contenido o esa habilidad, y ese contenido en cuestión. Lo podemos decir de otra manera. La enseñanza es aquello que logra que eso que sabía una persona lo sepan 2. Y por supuesto, este es una concepción básica y hasta podríamos decir simplista del concepto de enseñanza, porque bueno, a medida que avanzamos en la lectura del texto de Laura Basabe y Estela Cols, vamos a darnos cuenta que hay otros aspectos que forman parte del concepto de enseñanza y que van a complejizar a la vez este primer paso. Tenemos 3 elementos, ¿no? En el cual forma parte la enseñanza necesariamente. Pero hasta ahora no hablamos, por ejemplo, qué relación hay entre el docente y el estudiante, o esta persona que sabe
que podemos llamarla docente, y esta persona que no sabe, que podemos llamarla estudiante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, esta definición que dice lo que sabe uno, lo empiezan a saber dos, en realidad no estamos hablando, estamos dando por hecho que cuando alguien enseña, el otro aprende, ¿no? Y en realidad no es así. Hay una relación entre el concepto de enseñanza y el concepto de aprendizaje. En principio tenemos que entender que enseñanza y aprendizaje son dos procesos diferentes. Y que no necesariamente cuando sucede uno, sucede el otro. No hay una relación de causalidad. Lo que dice el texto en palabras difíciles es que lo que hay en realidad es una relación... me pasa esto seguido. Una relación ontológica. ¿Sí? La relación ontológica significa que es una relación teórica en realidad. O sea, cuando podemos hablar de que se trata de dos caras de una misma moneda. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la didáctica, cuando nosotros nos proponemos enseñar, lo que buscamos es que haya un aprendizaje. ¿No? Ahí hay una relación ontológica. Pero eso no quiere decir que haya aprendizaje. Y son varias las razones por las cuales puede que no haya aprendizaje. Y una de ellas, y quizás la más obvia, es que por suerte nadie descubrió la forma de controlar la mente de las otras personas. No, está buena esta idea porque está bien concebir, y parece una obviedad, pero a veces no está presente en el rol docente, pero las personas que tenemos adelante son seres pensantes, son seres críticos, son personas que vienen con una historia, que traen sus mochilas, traen sus complejidades. Entonces, pueden haber razones que nosotros no podemos llegar a entender como docentes, y no hay necesidad de que las entendamos tampoco. Pero básicamente tenemos que entender que ahí adelante, ahí aprendiendo, hay seres humanos que tienen sus complejidades también. Entonces, que no aprendan puede verse relacionado con un sinnúmero de cuestiones. Pero la cuestión que a nosotros desde la didáctica nos interesa tiene que ver con qué cosas podemos hacer en los y las docentes para que suceda ese aprendizaje. A veces podemos interpretar que como por ahí no haya aprendizaje, entonces nos desentendemos. Y bueno, ¿para qué me voy a esforzar si por ahí no hay aprendizaje? Pero bueno, otra interpretación puede ser, como está la posibilidad de que no haya aprendizaje, voy a poner todos mis mejores esfuerzos para que lo haya. Y acá quizás ingresa una idea muy interesante que no está planteada en el texto, pero que me gusta que la tengamos en cuenta, que tiene que ver con en la educación como derecho, o en la inclusión dentro de la educación, ¿no? Concepto de inclusión que tiene que ver con que nosotros como docentes tratemos de buscar todas las herramientas posibles para que esos sujetos heterogéneos que están ahí, que se llaman estudiantes, puedan participar de nuestra clase, puedan incorporar ese contenido que estamos tratando de enseñarles. Sí, lo que mejor puede pasar es que nosotros como docentes creamos y tengamos la convicción de que es importante que nuestros estudiantes entiendan el contenido de nuestra materia. No, ustedes como docentes en lenguas extranjeras lo que mejor les puede pasar, y lo digo con toda sinceridad, es que ustedes consideren que
lo mejor que les puede pasar a sus estudiantes es que aprendan ese idioma que ustedes saben, que quieran transmitirlo, que lo hagan con ganas y con entusiasmo, y ese entusiasmo se transmite, ¿sí? Ahí hay un elemento que quizás es muy difícil de contenerlo, ¿no? Pero bueno, cuando no hay ganas, dicen algunos, pero si ustedes tienen la convicción de que su materia está buena, de que va a ser entretenida, de que si sus estudiantes aprenden el contenido que quieren transmitirles, les va a facilitar un montón de cuestiones, bueno, entonces van a transmitir ese entusiasmo. Hay un elemento que va a favorecer a la inclusión de todos esos sujetos heterogéneos en su propuesta pedagógica. ¿Sí? Esto no habla del texto, pero está ahí, porque el texto de Laura Basabe y Estela Cols, cuando habla de la relación entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, dice que hay un concepto que para entender mejor esta diferencia entre los procesos, que incorpora un autor, un estudioso de la educación, es el concepto de estudiantar. O sea, nosotros desde la didáctica trabajamos el concepto de enseñar, o la enseñanza. Bueno, del otro lado, ¿qué hay? Está el concepto del estudiantar. Por supuesto que también para que nosotros logremos nuestros objetivos, logremos nuestros propósitos, mejor también, bueno, los objetivos son los que están relacionados con lo que nosotros como docentes queremos que nuestros estudiantes logren. Es complicado, pero ya lo vamos a entender. Los propósitos es lo que nosotros vamos a hacer para que esos objetivos se logren. ¿Quiénes tienen que lograr los objetivos? Los estudiantes. ¿Quiénes proponemos los objetivos? Los docentes. ¿Cómo reflejamos nosotros lo que vamos a hacer como docentes para que se logren esos objetivos? A través de los propósitos. Entonces, si nosotros logramos, dentro de toda esta complejidad, que a nuestros estudiantes les interese nuestra materia, vamos a lograr que haya una buena voluntad por parte del estudiantar. ¿Sí? Bueno, esto es todo teoría. Después cuando van al aula se encuentran con los pibes gritando, saltando por arriba de la cabeza, todo, pegándose, quiero daño, todas esas cosas. Guillermo, yo me doy cuenta, lo veo, tengo un nene de 9 años y él está haciendo actualmente clases virtuales. Y me doy cuenta que hay maestros que proponen actividades desde aplicaciones nuevas, tecnologías nuevas, y en esas clases es donde más aprende. Y también tiene que ver mucho con lo que está proponiendo el docente. Las ganas que tiene de preparar la clase, que es totalmente distinta por el tema de la virtualidad. Pero ahora que se están incorporando esas tecnologías nuevas, esas herramientas nuevas, esta generación de chicos veo que se enganchan enseguida con ese tipo de propuestas. A ver, es muy interesante lo que vos decís, ahora lo voy a retomar, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Nos das un ejemplo de esas tecnologías que les interesan a tus hijos? Y por ejemplo, está Quizlet, que es una aplicación mediante tarjetas y juegos. Él estudia en un colegio japonés, por ejemplo. Y en ese idioma usan un montón ese tipo de app en donde tienen que ir buscando la palabra o el símbolo para significar esa palabra que quieren usar. Y igualmente yo no estoy mirando la clase con él porque estoy trabajando en el comedor, pero él está en la habitación. ¿Qué edad tiene? 9 años. 9 años, sí. Y en esas clases está súper enganchado. Bueno, fíjense qué interesante. Bueno, por un lado, Mariana, vos como mamá, experimentamos esta situación tan característica que tiene que ver con la no presencialidad y básicamente estamos viendo lo que sucede, lo que propone el docente, ¿no? No nos van a contar nada.
Y bueno, y acá también vos podés ver, bueno, en primera persona, cuáles son las cosas que le interesan a tu hijo como estudiante, ¿no? Bueno, obviamente que no podés verlo de otra manera que como tu hijo, pero como estudiante es interesante ver qué diferencia genera la propuesta docente en un caso y en otros, ¿no? Y esto, bueno, la verdad es que no quiero que caigamos en un prejuicio o en una valoración, pero me parece que uno de los textos que vamos a leer, que todavía no se los voy a publicar, pero que quiero traerlo a colación por tu intervención, Mariana, es un texto que se llama... cuando tengo que decir las cosas no me salen. Pero bueno, los autores son Felstermacher y Soltis, eso sí me acuerdo. Y ahora no me sale el nombre del texto, pero lo voy a buscar porque si no me va a dar mucha bronca. Cuando más lo quiero pensar, menos me va a salir. Así que lo voy a buscar. Vamos a dejarnos de vueltas. Se llama Enfoques de la enseñanza. Estos textos lo que van a hablar es de básicamente 3 enfoques. Ellos, lo que en realidad buscamos con este texto es que complejicemos, avancemos en esta definición del concepto de enseñanza. Y estos autores lo que utilizan como recurso para que nosotros entendamos este concepto, van a definir 3 tipos de docentes, y lo van a llamar enfoques. Y una primera definición para hablar de estos enfoques es que van a decir, ¿qué define qué diferencia un buen docente de un mal docente? No lo van a decir así, van a decir, ¿qué es la buena enseñanza? ¿Cómo podemos definir la buena enseñanza? Y lo que es interesante es que la buena enseñanza se define en función de cuánto de lo que el docente se propone se logra. ¿Sí? No es una cuestión de valoración moral o ética, ¿no? Bueno, quizás sí ética, pero no moral. O sea, no estamos diciendo, este es mal docente porque, no sé, como padres podemos decir, porque mi hijo no entiende nada de matemática, entonces el profesor de matemática es malo. No, bueno, ahí va a haber un fundamento. Nosotros para decir, como desde la didáctica, ¿no? Por supuesto que podemos decir que un profesor es malo, pero digo, desde la didáctica, para fundamentar nuestra opinión, lo que tenemos que hacer es ir y decirle al profesor, me presta su programa, profesor, ¿no? Como una situación teórica, ¿no? Y el profesor nos presta su programa y nosotros, mediante un exhaustivo análisis, exhaustivo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¡Ay, no me sale! ¿Alguien me ayuda? Exhaustivo. Exhaustivo. Primero va la X. Bueno, gracias. Exhaustivo análisis, también observando la clase, a ver qué es lo que sucede en la clase y contrastándolo con la propuesta pedagógica del docente, vamos a ver si lo que se propone que suceda en clase sucede efectivamente. Entonces estos autores nos brindan el argumento para poder decir que desde la didáctica es una buena enseñanza. ¿Sí? Así que está buenísimo, Mariana, y aparte vos lo que comentás acá es que estamos hablando de un contexto tan particular que tranquilamente, a ver, la tecnología ya existía, la tecnología de la educación como campo de estudio además, ya existía previamente a la pandemia. No sé qué hubiera pasado si hubiera habido una pandemia como esta, o sea, estamos en el plano de la adivinanza, básicamente. ¿Qué hubiera pasado de esto en los 80? ¿Qué hubiera pasado con la enseñanza en una pandemia? No hubiera habido educación, no hubiera habido continuidad. Sin embargo, tenemos ciertos recursos que, por supuesto, en un contexto de desigualdad social también están mal distribuidos en la población, y eso produjo que también haya habido muchas personas que no pudieran
continuar ejerciendo su derecho al acceso a la educación. Pero ¿qué pasó? Hubiera sido peor si, por ejemplo, no hubiera habido un programa como Conectar Igualdad o como Plan Sarmiento, ¿no? Donde se entregaban computadoras y además se capacitaban a los docentes para poder usar esas computadoras, para poder pensar a la tecnología de la información y la comunicación, que básicamente son las herramientas informáticas, ver esas herramientas como recursos pedagógicos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera habido? Bueno, hay países en los que este contexto es algo que es una realidad, que fue una realidad durante el año que pasado y sigue siendo una realidad este año. Pero bueno, en nuestro país, digo, vuelvo a lo mismo, no por valorar ni por bien ni por mal, pero lo que tenemos que reconocer es que había un avance con respecto al uso de las tecnologías, que la tecnología en educación ya estaba presente en las instituciones educativas. Sé, por ejemplo, que en nuestro terciario, en el UNITAS, se repartieron las computadoras a algunas personas que se consideraban que las necesitaban para posibilitarles esto como un esfuerzo institucional, digamos, ¿no? Profe, Después, sí, el escucho. año pasado se entregó en las escuelas secundarias al cuarto año computadoras. Para reforzar este tema de la pandemia, al cuarto año de todas las escuelas secundarias se les entregó y este año se va a volver a hacer. Buenísimo, sí, lo supe. Y con respecto al terciario, ¿cómo es tu nombre, me decís? Verónica. Verónica, vos sabés que podés cambiar tu nombre, ¿no? No, Para que no te llames Banderos. no, debe ser el mail de mi hijo, habré entrado con el de mi nene. Está bien, no hay problema, pero vos podés entrar con cualquier mail y cambiar el nombre. Pero bueno, no importa, ¿eh? O yo sé que sos Verónica. ¿Eh? No, cuando encendí la computadora de nuevo, estaba apurada por ingresar a la clase y no me di cuenta y entré con el de mi hijo. Ah, a todos nos pasó. Yo acá comparto la computadora y también una vez entré con nombre de mujer. Y me decían, bueno, se llama Laura. No, pero No, está bueno nadie me cuestionó. de entregar a los chicos la computadora porque el año pasado no tenía la mayoría de conectividad, no tenían cómo conectarse y estuvo muy bueno. Sí, Faltó la parte nomás de explicarles cómo se usa una computadora porque no tenían idea. Así que yo en este caso estoy trabajando como prese, entonces como prese mandaba tutoriales de cómo trabajar en Word, cómo trabajar en Excel, y bueno. bueno, excelente. También participaste también participaste del proceso educativo, entonces. Sí, dentro de lo que podía. ¿En dónde? Yo trabajo en una escuela en Merlo, en una escuela secundaria. Soy Mm. preceptora y tengo 3 cursos a cargo. 3 cursos sacar como preceptora. Sí, bueno, y ahora tengo 6 porque mi compañera tiene dispensa laboral, entonces tengo 6 cursos a Ah, cargo. te encajaron. Verónica, y decime, ¿estas computadoras que entregaron de dónde salieron? ¿Ya estaban de antes o...? Llegaron a la escuela de Conectar Igualdad. Ah, mira, bueno, siguió funcionando. Eso está bueno. El año pasado volvió a funcionar, me parece. Yo la verdad que... El año pasado y este año ya pidieron todos los QUIL y también les va a tocar a cuarto año. Sí, porque Bueno, en realidad Conectar Igualdad es para secundaria. Yo trabajo a nivel primario y tienen plan Sarmiento. Y el en año Capital pasado, Federal. en Capital, y el año pasado no entregaron computadoras, por ejemplo. Siempre en cuarto grado tienen que entregar computadoras y a los chicos del año pasado no se les entregó. Y primer ciclo no tienen computadoras porque se usan unos carros con computadoras y tablets que hay en las escuelas. Entonces, de primero a cuarto grado no tuvieron computadoras todo el año pasado. Sí, es una cuestión muy crítica. Sí. Sé que en muchas jurisdicciones, sea por lo que fuere, y en Capital Federal no podemos hablar de que es una jurisdicción con dificultades financieras, pero ha habido una
bueno, no sé, yo soy un poco crítico con lo que sucede en la educación en Capital Federal, pero una inactividad, podemos decirlo, o sea, no. Sí, en particular, profe, lo que sucede también es de que no tenían mantenimiento, no estaban actualizados los programas. Yo que estoy en otro profesorado, sí, fue muy complicado, tanto los niños, nivel terciario lo mismo. Había mucha gente que tampoco tenía ningún dispositivo y fue muy difícil, porque hasta las computadoras mismas que teníamos dentro del normal para poder trabajar, tanto los chicos de secundaria, ¿no? El sector donde hacemos nuevas tecnologías también estaban desactualizadas las compu, de memoria, o sea, como todo muy dejado al olvido. Entonces, si bien están estos proyectos que la verdad que uno dice, uy, están dando la compu, los chicos van a tener acceso, es como que queda solamente en un inicio y no tiene como una continuidad por el hecho de que queda todo frenado. A mí en particular, la pandemia me parece que a nosotros, para los futuros docentes y los que estamos en formación y los que ya ejercen, en la parte didáctica no es todo un desafío poder también uno capacitarse, porque yo por lo que veo, o sea, estaban todos muy acostumbrados a las fotocopias, a la tiza, el pizarrón, ¿no? Y bueno, esto es un desafío también para nosotros, y esto también de buscar nuevas estrategias, tener nuevas herramientas como las aplicaciones para entretener también un poco a los chicos, a estos nuevos niños que nacen con un dispositivo en la mano. Y yo lo veo que yo tengo a mi nena que el año pasado estuvo en nivel inicial, y la verdad que todo lo que hicieron las seños para que ellos puedan tener un acercamiento, ¿no? Para que estén conectados con esto de lo que es educar, ¿no? A pesar de que a nivel inicial, bueno, acá sabe la compañera muy bien, que es docente del nivel, donde ellos tienen que ir a jugar, a sociabilizar con otro, ¿no? Fue muy difícil. El contacto con la maestra es súper importante, y al estar virtual costaba mucho de que algunos nenes se conecten porque el periodo de atención es muy cortito. Claro, sí, fue difícil. Y bueno, y en primaria también los chicos estuvieron atravesados por un montón de situaciones que hoy por hoy se ven en las aulas a la hora de que, esto me reía, ¿no? Cuando vos decías, cuando nos tenemos que parar enfrente a los chicos y que están gritando y que esto, y que bueno, y que hay que llamar esa atención, ¿no? De todas estas emociones contenidas que ellos tienen, ¿no? Creo que hoy es un desafío mucho más grande el nuestro, sean niños de nivel inicial, primaria, los adolescentes, ¿no? O adultos, que también nosotros vamos a poder tener enfrente, atraviesan muchas emociones todos, y bueno, y todo lo que dejó también, ¿no? De que muchos, ¿no? Al no tener acceso, hoy el trabajo en un primer grado es mucho más, hay que tener mucha contención, hay que ir de a poco. Si bien los papás estamos como, uy, queremos que los chicos ya sepan el abecedario, ya sepan leer, ¿cómo puede ser que el docente? Porque también estamos muy críticos frente al docente, porque antes lo que pasaba en las aulas, todo quedaba en el aula, o sea, había todo como un ambiente diferente, y ahora estamos más expuestos también a la crítica de los padres que a veces tampoco tienen idea de cómo es el trabajo en el aula, ¿no? Sí, y no tanto. Yo creo que en realidad el contexto de la pandemia lo que hace es reforzar algunos elementos que ya existían previamente, ¿no? La verdad es que yo veo con un poco de preocupación cómo desde diferentes medios de comunicación y cómo la sociedad también se embarca en esta cuestión de hacer una crítica poco constructiva al rol del docente, ¿no? Con pocos argumentos, o sea, criticar por criticar, qué sé yo. Esto de que los docentes son vagos porque se toman mucha licencia es
es una falsedad que las personas en el sentido común, digamos, lo toman como tal, o sea, sin cuestionárselo. No, y tampoco es cuestión de ponerse mucho en lugar del otro, qué sé yo, no sé. Pero bueno, son cuestiones que ya son parte de la cultura institucional escuela, y en esa cultura que formamos parte tanto docentes como administrativos, como estudiantes y como familias, como que se construyen todas estas ideas.